Ahora nos vamos al otro lado, nos vamos a campo. Ahora nos vamos a ensuciar los pies, nos vamos a ensuciar las manos, vamos a tener que enterrarnos, meternos por ahí, agarrar tierra, probarla, ver consistencia y luego vamos a ir a un laboratorio, ver estándares internacionales. Vamos a conversar de los estudios preliminares respecto al terreno. En este caso, cuando hablamos del terreno, nos referimos a una serie de planos que están vinculados básicamente con la topografía, ¿no? Hay otro adicional, que es el estudio de terrazas y niveles, que ya lo vamos a ver junto con el anteproyecto. En las obras públicas, a todo lo que está relacionado con la topografía, el estudio de suelos, entre otras cosas, se le conoce como los estudios básicos o estudios preliminares. Entonces, estos no solo son topografía y estudio de suelos, ¿eh? Por si acaso, depende de la envergadura del proyecto. En edificaciones casi siempre queda ahí, pero en otro tipo de proyectos, como puentes, balnearios, canales incluso, depende del caso, podríamos requerir otro tipo de estudios, como por ejemplo estudios de estabilidad de taludes, estudios de hidrología y precipitaciones, de licuefacción de suelos, o estudios de canteras a veces, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy día vamos a centrarnos en los dos básicos, que es la topografía y el estudio de suelos. Ahora, en primer lugar, ojo, estos estudios tienen que ser realizados por gente preparada para tal fin. Por lo general, ¿no? Acá hay un error de concepto, en realidad. Por ejemplo, cuando se pregunta, ¿quién es el personal que tiene que realizar la topografía? Casi por defecto decimos el ingeniero civil. Y la respuesta es no necesariamente, ¿no? Porque si bien es cierto, en arquitectura es muy poco, un poquito apenas, es apenas un arañazo, pero generalmente en ingeniería civil sí se da una formación un poquito más extensa en cuanto a lo que es topografía. En realidad es un estudio topográfico orientado, ¿no? Orientado al diseño de pavimentos, orientado al diseño de canales, de redes y por último de edificaciones. Sin embargo, la persona idónea para realizar el estudio es el técnico profesional de topografía, o topógrafo Z, ¿no? Que es alguien que estudia para esto. No quiero decir con esto que otros profesionales sean ignorantes de la materia, sino que voy al caso que es el especialista en esta actividad. Primero, por la manipulación de los equipos, de los dispositivos, tomar en cuenta las correcciones de la data, porque hay varias cosas. Conforme va aumentando las dimensiones de la envergadura del área a cartografiar, a revisar, la posibilidad de error va aumentando. Por ejemplo, por la curvatura terrestre, las dilataciones y contracciones que sufren los instrumentos de medición, incluso los instrumentos electrónicos, pueden sufrir alteraciones respecto al clima, al sol, la humedad relativa, etcétera, y todos esos datos tiene que tenerlos en cuenta el especialista. Por eso se llama especialista, ¿no? Normalmente son formaciones de carrera de 2 años y medio a 3 años, ¿no? Donde ven, obviamente, ya cositas un poquito más avanzadas, que incluye manejo de drones, aerofotografía, nubes de puntos. Ahora ya se están incorporando los sistemas BIM, por ejemplo, para integrar su estudio de campo con la elaboración de expedientes técnicos ¿cómo se llama? En los proyectos bajo esta metodología, ¿no? Relativamente nueva. Bueno, es el personal idóneo. Ahora, por otro lado, en cuanto a los estudios de suelos, también acá viene una situación. Es verdad, es correcto, y no lo digo en ánimo de defenestar a nadie, es verdad, es correcto que en muchos casos, la mayoría de veces, los estudios de suelos son realizados por ingenieros civiles. Correcto, porque tienen una formación puntual en la materia. Pero en teoría, el profesional idóneo no significa que sea prohibido que lo haga, ¿no? Ojo, no, nunca me voy a referir a estos términos. O sea, lo que voy es que la persona idónea, incluso en las contrataciones públicas se exige, es el ingeniero geólogo o un ingeniero civil con especializaciones en suelos, ¿no? Que es un avance un poquito más. Es, por ejemplo, ¿no? Yo soy médico, ¿no? Pero me especialicé en pediatría, ¿no? O hay uno mejor todavía. Yo soy médico, pero me especializo en ginecología. Pero hay otro profesional que es obstetricia, por ejemplo, ¿no? Ya, ¿dónde empieza y dónde termina el alcance de cada uno? Y esa es otra cosa. No lo decimos en el ámbito de que quién es mejor, quién es peor, o quién le manda a quién. No se hagan rollos por ese lado.
Por ahí no va la cosa, sino va por un tema de las responsabilidades, ¿ya? Ahora, también, por otro lado, una acotación que no se registró la sesión pasada. No confundir la responsabilidad del proyecto con la responsabilidad de un área del proyecto. Son cosas completamente diferentes, ¿no? Es el jefe de equipo, por decirlo así. Entonces, imagínense el tema de la elaboración de proyectos como la cocina de un gran hotel o de un gran restaurante. Hay un gran chef que está a cargo de todo, pero él no hace, él no hace todo solo. Tiene especialistas que se encargan de cada cosa, ¿no? Hay uno que se especializa en salsas, otro en pasta, otro en carnes, qué sé yo, qué rayos, ¿no? Y cada quien va haciendo su labor, pone su arte, él sabe cómo hacer sus cosas, o como un gran director de orquesta, por último. Se supone que el director de orquesta sabe un poquito de todos los instrumentos, ¿no? Para saber evaluarlos, pero cada quien es el maestro en lo suyo. Pero por supuesto la persona que dicta las pautas e integra a las personas es el gran director de orquesta, el jefe ejecutivo o en este caso el jefe de proyectos. Bien, ese es el tema que tenemos que revisar. Entonces, en ese sentido, no caigan en el error de querer ser un pulpo. El que no, yo lo hago todo, yo he estudiado arquitectura, he estudiado ingeniería civil y a mí me han dicho que somos semidioses en la tierra. Yo puedo hacerlo todo, ¿no? Falso, falso. Ese es el primer camino para encontrar problemas, tener atrasos en las entregas, para tener incompatibilidades y lo más importante, que se les vayan, cosas, porque en realidad cuando nosotros vamos avanzando en un proyecto, ¿no? No sé si les ha pasado, que le dicen, por ejemplo, oye amigo, quiero que me revises mi proyecto que yo he hecho, a ver qué te parece. Y empiezas a encontrar la retafila de errores, de omisiones, etcétera, y la otra persona, uy, no me di cuenta, uy, tienes razón. Pero es que, claro, tú te has entrenado durante más de 5 años para especializarte en una forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo veo un proyecto, a mí me dan unos planos, yo reviso todo, ¿no? Arquitectura, sanitarias, estructuras, eléctricas, yo lo reviso todo, tengo que revisarlo todo, porque yo soy jefe de proyecto, es mi responsabilidad, y tengo que tener una idea de todo lo que se hace ahí. Pero yo cuando veo, por ejemplo, me dan la trama de columnas, o veo las redes sanitarias, en mi cabeza yo estoy orientado a pensar de una manera diferente a los de ingeniería civil, ¿no? Yo le estoy viendo desde el punto de vista de la funcionalidad, le estoy viendo desde el punto de vista del confort ambiental, de la salubridad, de la seguridad desde el punto de vista de los sismos y los incendios, ¿no? Mi amigo, mi gran amigo que es ingeniero civil, lo ve de otra manera, en la manera en cómo racionalizamos el material. Hay que modular las tramas de diseño para que sea más eficiente. Hay que evitar las irregularidades geométricas, ¿no? O sea, tenemos un punto de vista diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que para mi amigo ingeniero civil es una columna ideal en esa posición, una posición X, ¿no? Tienes una columna y te funciona muy bien y hace que todo tu sistema sea perfecto. Para mí es un desastre porque me está reduciendo ancho en la circulación de evacuación. Uy, tienes razón, se me fue este lado, ¿no? Pero ¿sabes qué, Mario? Ya que estás en esas, mira, está muy bien tu proyecto, tu estacionamiento, pero acá, X situación, me está generando un defecto llamado piso blando. Uy, tienes razón, amigo, se me fue, porque claro, yo he estado pensando en otras cosas, no podemos saber todo. Por eso se pide que trabajemos en equipos, ¿no? Bueno, entonces vamos a arrancar desde los estudios básicos. Ahora ya nos estamos metiendo al proyecto propiamente dicho. Entonces, resumidito, el estudio topográfico, entonces vamos a entenderlo, para no entrar en mucho palabreo, vamos a ir a medir el terreno, sus características físicas y las vamos a plasmar en un dibujo, sea en plano o sea en un modelamiento 3D, cualquiera de los dos. Y por otro lado, el estudio de mecánica de suelos consiste en revisar las características geológicas y químicas del terreno. O sea, uno me ve la parte geométrica y el otro me ve la parte compositiva, la parte química, de qué está hecha, ¿no? De qué está hecho el suelo, básicamente, ¿no? Son los dos campos que nos interesan para elaborar nuestro proyecto desde el punto de vista
de las cimentaciones y la arquitectura. Por ejemplo, pregunta, ¿podré empezar a diseñar mi cimentación sin tener el estudio de suelos? O sea, ¿puedo cimentar sin saber de qué está hecho el suelo? No. Correcto. ¿Puedo empezar a hacer mi diseño arquitectónico, donde se entiende que veo rampas, escaleras, gradas, etcétera, sin conocer la forma del terreno o los relieves del terreno? ¿Se puede diseñar? Tampoco. A ver, les voy a decir una premisa que siempre escucho en muchos colegas, especialmente de las ciudades costeras. En realidad, no se necesita la topografía porque acá en la costa los terrenos son planos. Prácticamente es como si no hubiera pendiente. Y por último se aplana en la obra. ¿Cierto o falso? Falso. Tremendamente falso, amigos. Voy a ponerles un caso. Un lote, 20 metros de fondo. Y decir 20 metros no es mucho, ¿ah? Es chiquito. 20 metros de fondo. 5% de pendiente, que no es nada. ¿Qué significa? De esto ya lo vamos a ver también en el anteproyecto, ¿no? 5% significa que en cada metro este terreno sube o se hunde 5 centímetros. Por 20 es un metro. ¿Qué significa? Que desde una punta del terreno hasta la punta contraria, al fondo, ya varió 1 metro de altura. ¿Y qué pasó acá? ¿Cómo que no se va a notar? 1 metro es un montón. Entonces, cuando estés desarrollando tu proyecto, te vas a enterar que en la práctica vas a tener que rellenar. A ver, vamos a ver. 20 por 10 son 200 metros cuadrados, sacamos triángulo. ¿Vas a rellenar 100 metros cúbicos de terreno o vas a cortar 100 metros cúbicos? Y ahí vamos a ver que tiene un montón de problemas eso. Eso de aplanar o rellenar me genera un problemón con las cimentaciones luego, ¿no? Bien complicado, ¿ah? Cuidado. Y peor en esquina. Si su terreno está en esquina, uy, 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 agárrense. Si no toman en cuenta la pendiente, van a volar. Van a volar ahí. ¿Ya? Bueno, ya. ¿Qué es un estudio de mecánica de suelos? En este caso, nosotros en el reglamento de edificaciones ya tenemos toda una base normativa escrita. Se habla del estudio de suelos en 3 normas. En la 030, que habla sobre sismoresistencia, es decir, ¿qué es la sismoresistencia? Es una serie de criterios, técnicas normadas que buscan que la edificación sea lo más eficiente posible durante un evento sísmico, ¿ya? En otras palabras, ¿ya? No es que sea, eso por si acaso hay una palabrita que yo la odio, que es el antisísmico, ¿ya? Mucho cuidado, porque no existe la construcción antisísmica, existe la construcción sismoresistente, que es diferente, ¿ya? Eso de antisísmico déjenselo para los vendedores de ladrillos que lo inventaron el término. Por otro lado, también tenemos la norma 050, suelos y cimentaciones, que es donde más se dedica al tema, donde nos van a dar una estandarización, por decirlo de alguna manera, de cómo debemos calificar, categorizar y evaluar las características de los terrenos, bajo ciertos criterios. Y finalmente la norma de concreto armado, que en varios capítulos me dice, bueno, si vas a diseñar de esta forma, tu estudio de suelos tiene que darme este valor, este resultado o esta característica, ¿no? Bien, eso es en resumidas cuentas. Ahora bien, los estudios, en este caso, lo que buscan, estudio mecánica de suelos, lo que buscan es ver características como la presión admisible, el asentamiento, parámetros sísmicos, etcétera, etcétera. Les voy a explicar primero qué es la presión admisible. Es lo primero que vamos a entender rápidamente. A ver, imagínense que van a ustedes coger por acá de su escritorio, lo que tengan ustedes a la mano, van a tomar un lapicero. Ahora, supongamos que esta es su mano. Ustedes disculpen el dibujo, está todo algo así, ¿no? Ya, algo por el estilo. Estiran la palma de su mano. Luego van a tomar un lapicero y van a hacer una presión utilizando un cierto porcentaje de la fuerza disponible. Es decir, si apenas lo apoyo, que se deje caer por gravedad, es 0%. Si utilizo toda la fuerza de la que soy capaz de ejercer ignorando el dolor, le vamos a llamar 100%. Pregunta,
¿cuál es el porcentaje máximo de la fuerza que ejercen ustedes, perdón, de la fuerza que pueden ejercer ustedes sobre su mano con la punta de un lapicero? 15, 20%, 2%, claro, ¿no? Ya, o sea, hay 20% por ahí más o menos, ¿no? Ya, correcto. Entonces, ¿qué es la presión admisible? Es la capacidad máxima de un terreno para soportar una carga. En este caso, ustedes pregunta, ¿están ejerciendo o no están ejerciendo una carga sobre su mano? Sí, ¿verdad? Correcto. Ya, y esto está relacionado directamente con la resistencia de su mano. Pregunta, vamos a hablar de dos personas, persona A y persona B. La persona a ver, es una señorita que toca violín en la Sinfónica de Lima. La persona B es un maestro carpintero que trabaja dándole mantenimiento a los barcos en Ica. ¿Quién tendrá una mayor tolerancia al dolor en sus manos? El B, correcto, ya. Entonces, primera premisa, la presión admisible, ¿no? Entonces es una condición que varía según el material y las características de la base de apoyo. En este caso, la mano, en nuestro ejemplo, el terreno. ¿Verdad? Estamos ahí. Sin embargo, vamos a volver a ustedes. Dicen que aguantaron apenas el 20%. Pregunta, ¿y si en lugar de un lapicero con punta, utilizamos un plumón de pizarra? ¿Pero por qué? Si es la misma fuerza, o es más fuerza incluso, porque hay mayor área de distribución, ¿verdad? Porque sobre una fuerza X ejercida, ¿no? Que vamos a llamarla en kilogramos, ¿no? ¿Sí? Que estamos ejerciendo, ¿sí? Acá hay un área mínima y acá hay un área máxima. Entonces, si la fuerza se tiene que dividir sobre la sumatoria de las áreas que están en incidencia, pues la fuerza que finalmente se ejerce es mayor o menor. ¿Y cómo se mide entonces la presión admisible? En kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Para empezar, ¿verdad? Entonces, hay dos condiciones. Conocer la presión admisible me va a servir para saber hasta dónde va a tolerar, ¿no? Hasta dónde va a tolerar el suelo, esta carga de la edificación, y para tomar decisiones sobre de qué tamaño va a ser esta cimentación. Y evidentemente, como acabamos de decirlo, mientras peor en el sentido de menos resistente sea el suelo, el área de cimentación debe ser A, mayor o B, menor. Mientras peor es el suelo, la cimentación debe ser mayor. Muy bien. Eso es lo que se trata de la presión admisible. ¿Y qué es el asentamiento? El asentamiento es un principio por el cual las edificaciones, ¿no? Evidentemente, entre comillas, se hunden en el terreno, pero la pregunta es ¿qué tanto? Y esto depende de la compactación del suelo. Y lo que buscamos evitar, más allá de qué tanto se asienta, es de qué forma lo hace. ¿Qué será peor? Que sea de manera homogénea o heterogénea. ¿Qué será peor? Heterogénea. Cuando el asentamiento se produce de manera heterogénea, sucede algo llamado el asentamiento diferenciado, que consiste en que una edificación X, por ejemplo, está por acá, ¿no? Se apoya directamente sobre el suelo. Pero si este lado se hunde un montón y este lado se hunde poquito, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Se viene para abajo. Como la Torre Pisa, por ejemplo, ¿no? Tal cual, tal cual, ¿no? Claro, pueden pasar dos cosas, ¿no? Una es que se deforme, como en el ejemplo de acá, o dos, que ceda completamente, ¿no? Y aunque no lo crean, lo que se busca en realidad es que si te vas a malograr, aunque sea malógrate así. No es lo ideal, pero por lo menos que se mantenga la unidad. Porque acá, en el segundo caso, prácticamente se está destruyendo todo, ¿no? De todas maneras, el estudio del suelo tiene que evitar esas dos condiciones, ¿verdad? Bien, ese es punto número 2. Correcto, correcto ya. Ahora, después, otras cosas como por ejemplo los parámetros sísmicos, por ejemplo, o los estratos geológicos, etcétera, que ya lo vamos a explicar en un ratito. Hay una forma interesante de ver cómo funciona este tema de los sismos, ¿no? Eh, pero, bueno, es que acá hay un tema que se mezcla mucho, está muy vinculado tanto el tema del suelo, el tema de los sismos, el tema de las estructuras y la geometría de la edificación. Todos esos puntos se mezclan. Entonces, ¿cuál es el tema? Los sismos van a haber porque van a haber, ¿no?
Y básicamente son fuerzas laterales que se ejercen sobre la edificación a modo de ondas, a modo de ratios de vibración. Hay una serie de teorías, ¿no? Todavía no completamente convencionalizadas, sobre cómo exactamente funcionan los sismos, cómo se manifiestan las fuerzas. Hay bastantes teoremas al respecto y demostraciones, pero ninguna completamente eh, aceptada por todos los especialistas del tema, ¿no? Pero el punto es que son fuerzas laterales y son peligrosísimas para la edificación. Ahora, ¿esto en qué lado juega el suelo en este caso? Que mientras menos blando, perdón, menos compacto sea el suelo, ¿no? Entonces su posibilidad de deformarse, de alterarse, etcétera, es mucho mayor. Y al hacer eso, las bases de cimentación tienen un pie de apoyo débil, eh, y al no tener un pie de apoyo es más fácil deformarse, ¿no? Y ahí sí colapsa la cosa, ¿no? Y los otros factores que intervienen en el hecho es cómo toma la estructura, la cuestión del suelo para sacarle un provecho, y cómo es la edificación en sí misma, la geometría de la edificación en sí misma, cómo juega al componente sísmico. Porque, lógicamente, mientras más irregular es, más difícil es cimentarlo. Algunos dicen, pero ¿por qué las edificaciones antiguas que tienen miles de años no se caen? En cambio, los edificios nuevos se vienen abajo, ¿no? Que antes se construía mejor, que por eso mejor mi casa de adobe, que lo hizo así nada más. Bueno, el tema también es el método, pues, constructivo, ¿no? ¿Cuál es la forma constructiva más básica de la historia? La pirámide. Bueno, ni tan así. La pirámide. Aproximadamente 3.300 años antes de Cristo, ¿verdad? En Giza, Egipto. Bueno, pero en realidad no era la más antigua, porque en Sáqqara se hizo las primeras mastabas, que es como decir el prototipo de las pirámides. Pero ya, ¿qué característica tiene en común? Y a veces veo publicaciones, hasta videos tipo documental. Mira que los extraterrestres hicieron esto, también han hecho pirámides en Moche, en el Perú, en Tenochtitlán, en China. Claro, pues es que es una forma lógica de construir sentido común, porque a mayor área de apoyo, ¿no? Y menor altura proporcionalmente, tiene una mucha mejor estabilidad sísmica, pues, ¿no? Es sentido común, simplemente, ¿no? Es puro sentido común. En cambio, la tendencia de la construcción actual, ¿cuál es? Hacer edificios esbeltos, muy, muy, muy altos, sobre terrenos pequeños, ¿verdad? Que además tienen dos yapas. Primero, vamos a ponerle, a ver, este le voy a llamar a esto le voy a llamar B, y esta yapa le voy a llamar C. Pregunta, ¿dónde está la mayor masa? ¿Qué creen ustedes? ¿En A, seguros? Piensen en un edificio multifamiliar. ¿Dónde está la mayor cantidad de muros? ¿Dónde están las cargas vivas? ¿Dónde están los equipamientos, los acabados, todo? Acá, le metemos todo acá. ¿Sí o no? Y abajo, pura columnita vacía, casi sin muros. ¿Para qué? Para estacionamientos. ¿O me equivoco? Y de Yapa, como quien no quiere la cosa, un gran volumen de agua. Si yo te digo que este es un tanque elevado de 15 metros cúbicos, estamos hablando de 15 toneladas de carga. Fuera del concreto, por supuesto, ¿no? Y es una bestia enorme de masa que va a generar una distorsión sísmica acá. Para entender cómo funciona esto, ya que estamos arañando un poquito el tema de estructuras, pero para entender cómo funciona un poco este asunto, imaginemos esto. Eh, a ver, este lo puedes hacer incluso con un familiar. Si tienes por ahí un hermanito menor, un sobrino que te sobre, lo haces que se pare de dos formas diferentes, ¿no? De preferencia que sea el que no te cae bien porque le va a pasar un par de cosas. Ya. En la figura número uno, vas a hacer lo que se pare de esta manera, con las piernas abiertas, y le vas a dar un empujón de este lado. Pregunta, con un pequeño empujón, ¿lo derribas o no? Y ahora, forma número dos, vas a hacer que se pare de esta forma. ¿Lo derribas o no? Ahí sí, acá muerto. Ya, agarra otro sobrino que te sobre.
Vas a hacerlo ahora que se pare con los pies juntos, pero sobre un banquito. ¿Estamos? Y lo vas a empujar acá. ¿Lo derribas o no? Y además lo matas. ¿Eh? Y, ahora vamos a hacer una más. Vas a hacer lo que se pare y vas a darle que cargue encima un balde de agua. Con agua. Y lo vas a empujar por acá. Ya, este esquema es el que estamos construyendo. Esas son las edificaciones actuales. No voy a cuestionar el que la hagamos de esta forma porque no hay de otra, pues en el crecimiento urbano es así, ¿no? Tenemos que hacerlo. Entonces el punto de la estructura va destinado a cómo evito que las fuerzas laterales incidan sobre este tipo de edificación para que trabaje de manera eficiente, ¿no? Entonces ahí ya después vamos a hablar de este mismo ejemplo más adelante sobre las distintas formas de solucionarlo. ¿Y esto qué tiene que ver con los suelos? Pues en efecto, que todas estas cargas de alguna manera repercuten en el suelo porque esto hace una palanca. Recuerden, al haber este empujo, ¿qué está pasando? Dirección, esfuerzo. ¿Qué viene? Palanca, ¿verdad? ¿Dónde está incidiendo? Abajo, ¿no? Acá después vamos a hablar de un concepto llamado centro de gravedad y centro de masa para entender también este punto. Ya, pero viene una yapa más. Ahora, a este mismo hermano, o primo, lo que sea, cualquiera de los ejercicios, haz lo que lo haga igualito, pero no en tu piso sobre un banquito, sino sobre un colchón, sobre la cama. ¿Dónde es más fácil derribarlo? ¿Cuando está parado sobre el piso o cuando está parado sobre una cama? En la cama. ¿Por qué? Porque la base de apoyo es mucho más débil, ¿verdad? No hay estabilidad. Esa es la contribución del suelo. Pero ¿qué pasaría? Ya, si yo me paro en la cama, pero no directamente sobre el colchón, sino, ¿saben qué? Voy a agarrar una tabla que tengo por ahí, ¿no? Una tabla de madera, no sé, que sobró de una mesa, pues, que estaba rota, la pongo sobre la cama y me paro encima. ¿Mejoró la cosa? Sí. No es perfecto, siguen teniendo cosas que resolver, pero ya mejoró. Claro, habrá mejorado un 2, un 5%, pero ya mejoró. Y en realidad, el arte de la estructura no es resolver todo con una fórmula mágica, sino ir tomando pequeñas estrategias, ¿no? ¿Qué hago para estabilizar los suelos? Rótulas rígidas, perdón, uniones rígidas o rótulas, cómo resuelvo las ecuaciones hiperestáticas, cómo hago los disipadores sísmicos, por ejemplo, o pongo cruces de San Andrés, o hago trabajo con muros de ductilidad limitada, o hago membranas de acero aporticadas. O sea, todas esas pequeñas cositas juntas van sumando porcentaje y me van mejorando el ratio de mi estructura, ¿no? Entonces, por eso empezamos desde el suelo, ¿verdad? Por ahí.